Y bueno, decidí de hecho fragmentar esta otra parte porque también no sea tan largo, porque sí está un poquito, no está difícil, pero está un poquito como enredoso. Entonces, bueno, ya vimos entonces que el colesterol, necesitamos agarrarnos de ese precursor, lo introducimos a la mitocondria y ahí dentro, la primera reacción importante que va a ocurrir es que una de las enzimas del citocromo P450, que se llama enzima de ruptura o ruptura de la cadena lateral del colesterol, pues lo que va a hacer es precisamente romper esa cadena lateral y además, hidroxilarla, hacerle una serie de modificaciones para que nosotros generemos el primer compuesto que se llama pregnenolona, ¿sí? La pregnenolona aquí es muy importante porque la pregnenolona es la precursora directa de todas las hormonas esteroideas. Entonces, vean las diferencias estructurales. Del lado izquierdo tenemos al colesterol, tal como lo conocemos, y del lado derecho pues tenemos a la pregnenolona, ¿sí? Prácticamente las pocas diferencias que yo alcanzo a percibir, por ejemplo, es que esa cadena lateral que tenía muy larguita, pues ya la cortamos, dejamos ahí este grupo carbonilo, ¿sale? Y pues ya a partir de ahí vamos a empezar a hacer las modificaciones respectivas para dar lugar entonces, sobre todo al resto de las hormonas. Esto vamos a sacar a la pregnenolona de ahí y la vamos a otra vez a reubicar en retículo endoplásmico, donde vamos a convertir esta pregnenolona en las demás hormonas esteroideas, ¿sí? Entonces les voy explicando de manera muy simplificada para que ahorita me puedan entender las reacciones más específicas que conlleva cada una de las vías. Entonces la pregnenolona vamos a hacer nosotros o va a servir como precursor directo, primero que nada, para la síntesis de progesterona, ¿sale? Entonces, esa es la ruta principal, la más cortita, y que la progesterona a su vez también va a darle origen o va a generar a los glucocorticoides, que en este caso dijimos que eran los más importantes, corticosterona y cortisol. Y de ahí, la corticosterona de manera muy particular me va a generar aldosterona, que sería el mineralocorticoide de interés, ¿sí? Por otra parte, nuevamente, la progesterona lo que nos va a ayudar a hacer es a sintetizar a través de una serie de modificaciones alternativas a otro compuesto intermediario que sería la androstenediona, ¿sí? Que forma parte del grupo de los andrógenos. La androstenediona, a su vez, es precursora de la testosterona y estas dos moléculas son las que van a dar origen, entonces ahora sí, a los estrógenos, a la estrona y al estradiol, ¿sí? Este esquemita se los hice así con animación y todo, con colorcitos, para que fuera más sencillo de entender, ¿sí? Ahora, bueno, ya es más fácil entender la relación que existe entre cada una de ellas. Vamos hablando de cuáles son las reacciones específicas y las enzimas que participan en estas modificaciones. Ok, entonces tenemos nuevamente, vamos a partir, me regreso un poquito a la pregnenolona, que se surgió a partir del colesterol, y entonces la pregnenolona aquí, se va a deshidrogenar, ¿sí? En este caso, vean ustedes cómo la diferencia entre pregnenolona y progesterona es donde están los circulitos ahí en blanco, donde el grupo H que se encontraba en la esquina inferior, pues en este caso se le quitan esos hidrógenos y se oxida la molécula a través de una enzima deshidrogenasa, precisamente en el carbono 3 y vamos a generar nosotros un grupo cetona y además se va a isomerizar el doble enlace que teníamos nosotros en la pregnenolona y lo vamos a pasar a otro de los anillos, al del lado izquierdo, ¿sí? Y de esa manera nosotros generaríamos la progesterona. Entonces la enzima que tenemos aquí es una enzima que su nombre completo es 3-beta hidroxiesteroide o esteroide deshidrogenasa, ¿sí? Pero bueno, igual aquí no es tan importante porque son las mismas enzimas, o sea, nada más acuérdense que son deshidrogenaciones en estos grupos específicos y entonces pregnenolona, pregesterona, ¿sí? Y bueno, ahí están los otros intermediarios que son todos estos en conjunto, los progestágenos, ¿sí? Pero pues ahorita lo que nos interesa es progesterona. La progesterona y un derivado de ella, que es la 17-alfa hidroxiprogesterona, pueden sufrir posteriormente
otras hidroxilaciones sucesivas, que son consecutivas, pues, tanto en el carbono 21 y en el carbono 11. Nuevamente, pues aquí vamos a utilizar a las enzimas hidroxilasas que nos van a acoplar y a ponerle entonces otros grupos OH adicionales a estas moléculas, ¿sí? Esto va a ocurrir porque las enzimas son expresadas por las células que forman parte de la zona fascicular de la corteza suprarrenal. Y eso hace que en este caso, solamente en esta región se produzcan las moléculas derivadas que serían cortisona y cortisol, es decir, que solamente en esta porción se secreten los glucocorticoides, ¿sí? Entonces ahí tenemos corticosterona y el cortisol, que pues las reacciones son las mismas, ¿sí? Son las mismas enzimas porque estamos nada más haciendo la misma modificación bioquímica y realmente no hay mucha diferencia entre una molécula y otra, entonces no hay impedimentos como tal, ¿sí? De ahí, en otra de las zonas, la zona que sigue, que está al lado de la zona fascicular, se encuentra la zona glomerular, ¿sí? Ahí recuerden un poquito su clase de morfo. Y entonces ahí vamos a expresar una enzima distinta, que es una sintasa, que va a favorecer en este caso el acoplamiento o la formación de un grupo aldehído, ¿sí? Ahí como lo tenemos en la parte de arriba, donde está el circulito en blanco, y por eso de ahí surge la aldosterona. De hecho, de ahí deriva su nombre, de que es un aldehído. O sea, entonces la corticosterona da origen a la aldosterona, con la formación de ese grupo aldehído. ¿Sale? Por otra parte, entonces, en la zona reticular también de corteza suprarrenal, en otra de las regiones, y además, sobre todo, en los testículos, se puede romper la cadena lateral que se encuentra en la 17 hidroxiprogesterona que acabamos de mencionar, y eso me va a dar origen, las enzimas que rompen estas cadenas son las liasas, entonces esto me va a dar origen a una molécula intermediaria que es la androstenediona. De hecho, farmacológicamente hablando, un dato curioso, la androstenediona también se puede utilizar como tratamiento, y pues en este caso muchos anabólicos pues contienen estas moléculas, pero pues ya a estas alturas de la vida pues se sabe que está prohibido, sobre todo en este tipo de deportes, porque en fisicoculturismo, porque pues el efecto directo que generan la testosterona y los andrógenos pues es el incremento precisamente de la masa muscular, la resistencia, y por eso es que pues están, pues, tan musculosos y aguantan más y todo eso, ¿no? Entonces, pero bueno, así como un dato interesante. De ahí se viene una serie de reducciones con otras enzimas deshidrogenasas que lo que van a hacer es darme origen a la testosterona, ahora sí como la conocemos, y la testosterona a su vez genera una molécula derivada que se llama 5-alfa dihidrotestosterona, simplemente dihidrotestosterona. Otro dato curioso, la dihidrotestosterona es mucho más potente que la testosterona, entonces también en algunas situaciones de déficit de alguna de estas hormonas en particular, donde no se tiene como tal el efecto de la testosterona, sobre todo para el desarrollo de los genitales o para la espermatogénesis y cosas así, se puede utilizar en la terapia pues de administrar de hidrotestosterona como tal y pues generar un efecto más potente, ¿no? Pero bueno, eso ya es parte de lo que ya estudiamos en en la parte de los fármacos endocrinos, ¿sí? Y por último, entonces mencionar que los andrógenos van a ser precursores directos, es decir, no hay manera de que nosotros podamos generar a partir de otras moléculas a los estrógenos, ¿sale? Esto implica que en uno de los anillos, en el anillo A que tenemos en la parte inferior, vamos a generar nosotros una serie de doble enlaces para que ese anillo adquiera una configuración de anillo aromático, ¿sí? Y entonces esta enzima que va a hacer el cambio se llama aromatasa, o sea, no está tan difícil. Entonces, pues vamos a generar de la androstenediona, se genera la estrona, y de la testosterona se genera el estradiol, y posteriormente, por ejemplo, en el hígado, en la placenta, se puede formar el estriol, que es otra de las hormonas esteroideas, ¿sí? En muchas ocasiones, por ejemplo, existen, sobre todo en algunas mujeres, déficits de algunas de estas enzimas, como algunas aromatasas o algunas de estas deshidrogenasas o reductasas, que lo que conlleva es precisamente a la acumulación de los intermediarios de testosterona o de andrógenos, pues como tal,
y no hay un mecanismo de retroalimentación o no hay una manera en la que nosotros podamos favorecer como tal la producción de las hormonas sexuales más, femeninas y por ende, pues él gana más en la cuestión de, am, o sea, ganan más en peso en el papel que desempeñan las hormonas masculinas y eso conlleva, por ejemplo, la virilización de las mujeres, o sea, que de repente haya mujeres que tengan mucho vello, que tengan bigote, que tengan una voz también más gruesa o que tengan una masa muscular mayor, etcétera, que a lo mejor pudiera explicarse también esto por algunas condiciones de déficit en algunos casos donde el déficit está en las enzimas de más arriba que acabamos de mencionar. Ahí es donde pudiera entonces también haber otro tipo de problemas, sobre todo en metabolismo. Son estos errores innatos muchas veces y que si se detectan a edades tempranas, pues no hay tanto problema porque aunque no produzcan ellos la enzima, pues ya nosotros acuérdense de lo que decíamos en la farmacología endocrina, ¿no? Aquí el tratamiento casi todo se basa en, ¿te hace falta una hormona? Pues te la doy y listo, se acaba el problema. Entonces, más o menos con eso se puede compensar, ¿sí? O por ejemplo, en el caso del las personas, pues transexuales también, pues que se someten a tratamiento de hormonas, pues es pues para precisamente desarrollar un fenotipo más, hacia el sexo que cada uno de ellos prefiere, ¿sí? Y bueno, entonces pues eso sería todo. Esto es ahora sí en resumen el mapa completo de cómo se lleva a cabo la biosíntesis de hormonas esteroideas. Eh, por eso se los dejé hasta el final para que no se asustaran. De hecho, lo pensaba poner al principio, pero aparentemente se ve muy complicado, pero ya se los desglosé paso a pasito. Y si no, les digo, con el esquemita inicial que les puse es mucho más fácil y más sencillo de comprender. Nada más vean las enzimas que son muy características, que no son muchas. Y sobre todo, pues, las funciones y las regiones o los órganos que están generando a estos hormonas esteroideas. ¿Sale, vale? Pues bueno, entonces esto sería todo por hoy y pues a estudiar. ¿Sale? Que estén muy bien. Nos vemos.